Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Cristiano. Estamos gustosos de poder compartir con ustedes una nueva jornada informativa, donde les estaremos presentando una gran cantidad de información que hacen a las iglesias y los ministerios. A continuación, un adelanto. En esta edición, vamos al departamento de San Pedro, donde conoceremos la labor en su aniversario número 50 de la obra misionera de la colonia Follen. De maldición a bendición, un testimonio que impacta la vida de las mujeres. Lourdes Coronel, una sierva de Dios. La mejor historia jamás contada es la obra teatral que prepara la Iglesia Raíces en el mes de la juventud. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y la Sociedad Internacional Misionera está en Paraguay hace 23 años sembrando iglesias y lo hace a través de diversas formas. Hoy conoceremos el audio Biblia en guaraní. Con el objetivo de llegar a las familias más necesitadas del interior del país con el Evangelio de Jesucristo, surge en el misionero Tomás Stout una visión de distribuir audios de las Biblias en el idioma guaraní para así disminuir la brecha de no alcanzados con las buenas nuevas. Surgió la idea de preparar este aparato para repartir. Estamos trabajando a través de las iglesias paraguayas, ¿verdad? En forma que ellos se organicen, eligen una zona y nosotros llevamos más de 1000 audiobiblias. Estamos llevando por zona en el interior. Las respectivas distribuciones bíblicas son gratuitas y se llevan a las iglesias de la zona para que las mismas las administren según fueren necesarias. Hasta ahora se han alcanzado los departamentos de Cordillera, Alto Verá, Coronel Bogado, Choré, entre otras. Alrededor de unas 30 personas trabajan para que muchos otros puedan conocer de Jesús. Nuestro propósito es de dejar que la palabra de Dios caiga en las familias paraguayas, ¿verdad? Para que Dios pueda obrar y pueda haber un cambio, porque la palabra de Dios tiene, como dice la Biblia, es una espada del Espíritu que puede transformar vida, cambiar vida. Y nuestro propósito es de solamente llevar a la gente y que Dios pueda hacer el trabajo del resto, ¿verdad? Los testimonios ya son innumerables. Los responsables reconocen la fidelidad del Padre Celestial. Cuando escuchan audiobiblia, cuando nosotros llegamos a su casa le traemos un regalo de parte de Dios, nos recibe de una manera fantástica y le enseñamos lo que es audiobiblia, le explicamos en guaraní totalmente desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces empieza a escuchar, a impactar su vida, a cambiar, a transformar sus corazones de una manera increíble. Y como todos los domingos nos acompaña el pastor Víctor Val con el comentario de la semana con el tema La teología del buen comer. Una de las riquezas de cada cultura es su comida. Viajando por Sudamérica uno encuentra diferencias culturales en la dieta de la gente. Estas diferencias pueden ser muy marcadas. Aún así, hay mucha similitud en la dieta de todo Sudamérica. Pero al viajar a África o a Asia, la dieta es totalmente otra. En estas situaciones uno a veces come y no sabe lo que come, ni hablar de gusto. En estas situaciones es más bien una cuestión de ser educado, de mostrar el merecido respeto al anfitrión. Me gustaría compartir algunos criterios acerca del buen comer, pero será una perspectiva más bien práctica, un énfasis en lo que es útil. Primero, independientemente de la variación de la dieta, es importante que la comida sea saludable. Una sana nutrición es importante para el buen comer. Una dieta saludable generalmente también es muy rica. No es cierto que solamente aquella comida no tan saludable sea rica. Es una cuestión de costumbre y de actitud. Segundo, la persona con hábitos cristianos come lo que se les sirve en la mesa. Los padres les enseñan a los hijos a comer lo que se ha preparado. ¿Y los adultos? A veces somos peores que los niños, ¿no es cierto? Comer lo que está sobre la mesa es un buen hábito cristiano. Tercero, otro hábito cristiano es comer todo lo que está en el plato. A veces parece que la cultura nos prescribe que quien come todo es un mal educado. No estoy tan seguro.
Creo más bien que un cristiano no debería practicar la costumbre de derrochar la mitad de la comida, de lo que está en su plato. Más allá de ser un hábito muy noble, tiene que ver con la mayordomía. Mientras millones de personas sufren hambre, ninguna persona debería derrochar comida. Coma lo que está en su plato. Cuarto, es importante luchar contra la impaciencia. Parece que la cultura de las comidas rápidas se instaló de una manera muy dañina. Comer bien significa comer despacio, sin apuro, sin presión de tiempo. La excusa de ser un alto gerente o funcionario es nada más que esto, una excusa. Coma con detenimiento, tómate el tiempo necesario. No comas corriendo, caminando y tratando de ahorrar tiempo. La cuenta para esta o por esta inconducta te lo va a pasar tu médico. Quinto, conviene comer en casa. No me refiero a salir a comer en un restaurante como amigos, como familia o como matrimonio. ¿Quién podría estar contra tal cosa buena? Me refiero a las costumbres para una familia. Para una familia es muy, pero muy importante compartir la mesa juntos. La vida moderna muchas veces no nos permite hacerlo como quisiéramos. Aún así digo que es posible. A veces hay que pagar un precio, porque muchas veces es una cuestión de prioridad. Una familia que comparte en forma conjunta el desayuno y otra comida importante, sea el almuerzo o sea la cena, será más fuerte y más unida. La sociedad moderna no nos hace fácil esto, para nada. Pero tomar decisiones, tener prioridades, pagar un precio, todo esto hace posible lo que aparentemente no es posible. Sexto, coma en forma regular. La irregularidad no es buena para la sana nutrición. Para eso existen los horarios, tenemos la capacidad de disciplinarnos y nos ayudan las buenas costumbres. Por eso generalmente se tiene 3 comidas al día. Algunas personas por razones de salud comen 5 veces al día, pero porciones más pequeñas. Comer en forma regular también incluye constancia en la dieta misma. Séptimo, conviene comer sin distracción. Quien cree que para comer no se necesita concentración, posiblemente se equivoca. El distractor o los distractores más grandes son el televisor, el celular y el diario. Son los enemigos number 1 del buen comer. No permitas que una cosa como la tele o el celular te dañen mientras estés comiendo. Octavo, no comas con amargura. El buen comer y la alegría van de la mano. Amargura, plagueo, peleas, pensamientos negativos son enemigos del buen comer. La sinergia de la buena comida con el buen espíritu alegra el corazón. Y último, coma con un corazón agradecido, recordando al hambriento. Recuerda a Dios, la fuente de nuestra vida y nuestra alegría. Decile gracias a Dios por proveer tan rica comida. Y también recuerde quién preparó la comida. Sea esta persona una ayuda doméstica, la esposa, el esposo o la mamá. Decile gracias a quien hizo tan rica comida. Buen provecho. Y por el Día de la Juventud que se recuerda el 21 de septiembre, se realizará un concierto juvenil artístico denominado Alza tus ojos. Este evento tendrá lugar en las plazas frente al Cabildo. A continuación, los detalles. Alza tus ojos tiene como objetivo primordial promover principios y valores cristianos a una juventud que ha perdido la esperanza. Pretenden alcanzar a más de 100.000 jóvenes de diferentes puntos del país. Es por eso que nosotros creemos que cuando alzas sus ojos, le mira a Cristo y realmente Cristo es el único camino, es la única verdad y la única vida. Lo que realmente queremos y creemos y estamos seguros que va a pasar con esto es que ellos alcen sus ojos y tengan una identidad y una vida con un propósito. Alza tus ojos contará con la puesta en escena de grupos musicales de alto renombre. Además habrá teatros, bailes y coreografías.
premios y sorteos, entre muchas sorpresas más. Previo al festival se llevará a cabo un desfile estudiantil organizado por el Ministerio de Educación y Cultura. Luego un fútbol callejero amenizado con buena música. Como organización extienden la invitación a todos los jóvenes que desean participar o brindar algún tipo de apoyo logístico. Como joven cristiano, como un joven que le ama a Cristo, yo le invito a todos a participar de esa tu juventud, porque estamos seguros que es muy lindo hablar de avivamiento, es muy lindo hablar de cristianismo, pero mucho más allá de decir ser cristianos, tenemos que empezar a demostrar ser cristianos, porque si hay algo que falta en las calles, falta el amor de Cristo. Es tiempo que nosotros como cristianos empecemos a hacernos respetar, empecemos a tomar la silla de autoridad, empecemos a movernos, no como una religión, sino como lo que somos, como hijos de Dios. Yo les invito a todos a participar, no importa si tenés 14 años, no importa si tenés 80 años, con tu ayuda, con que ese día vengas y de un simple abrazo vos estarás ayudando, no a mí, no al pastor, no a Lourdes, sino al pueblo de Dios, y Cristo ve tu apoyo. Te invitamos, estás más que invitado y te necesitamos. Manifiestan estar muy agradecidos a las diversas autoridades nacionales y municipales, como ser el Ministerio de Educación, el Viceministerio de la Juventud y el Gabinete Presidencial, por el gran apoyo ofrecido. Y la invitación está hecha para todos los que quieran participar. A la vuelta de la pausa hablaremos acerca y conoceremos más acerca del Ministerio Capellanía Nacional Evangélica. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. La Capellanía Evangélica Nacional está en sus primeros pasos como organización, elaborando su reglamento y las funciones principales, especialmente en lo que tiene que ver en el ámbito de la familia. La Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay impulsaron el proyecto para la implementación de la Capellanía Evangélica. El servicio de capellanía en la República del Paraguay, desde la creación de las Fuerzas Armadas y Policiales, fue monopolizado en forma exclusiva y excluyente por la Iglesia Católica Romana, violando de un modo abierto, deliberado, continuo e impune el artículo 24 de la Constitución del pueblo paraguayo, discriminando a quienes no son católicos. En verdad que las Fuerzas Armadas de la Nación, por mucho tiempo, ¿verdad? Hasta hace poco, no tenía un capellán evangélico, ni ningún otro capellán que no sea católico dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y esto se inició, ¿verdad?, con los trabajos secuencial que estaba haciendo la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay y la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay, más también la Asociación de Uniformados, que trabajaron los tres juntos a los efectos de buscar una forma a que los hermanos que son evangélicos de la Fuerza Armada puedan tener una asistencia religiosa evangélica. El Congreso Nacional había aprobado en noviembre del 2010 la Ley 4067, que modifica y amplía el artículo 13 de la Ley 216/93 de Organización General de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y por decreto presidencial en diciembre del 2011 se designa al coronel de Sanidad Emiliano López como nuevo administrador y coordinador de la Capellanía Nacional Evangélica de las Fuerzas Armadas, a los efectos de organizar y coordinar el funcionamiento. El término administrador se usa en términos eclesiásticos como interino. Entonces, en su oportunidad, ese término se cambiará como capellán nacional evangélico cuando ya esté aceptada esa reglamentación que hemos presentado. Por otra parte, la Red Evangélica de Comunicación señalaba en el 2009 que en el Ejército Paraguayo, como en la Policía Nacional, existían aproximadamente unos 3.500 militares y policías evangélicos que eran discriminados al no recibir la asistencia en las mismas condiciones que sus pares católicos. A mí me sorprende la cantidad de oficiales, suboficiales y funcionarios que vamos encontrando a diario en los cuarteles, y también la apertura que hoy día tienen los comandantes para el Ministerio de la Capellanía Evangélica. La Capellanía Evangélica toma el modelo chileno para su implementación, donde se cuenta con 4 capellanes por cada fuerza y el resto de los capellanes son voluntarios. Este año se cuenta con el apoyo y respaldo de voluntarios de la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, prestando asistencia de contención emocional para el personal militar sin distinción de su confesión. Yo mismo observo en los cuarteles, vienen muchos jóvenes
con problemas de su casa, su familia, y necesita de atención, no solamente enseñarle a manejar armas, sino necesita de una orientación cristiana. Entonces ese es el papel que nos toca a nosotros, de alcanzar a los jóvenes, de que hay una esperanza para ellos. Y queremos invitar a todos a que puedan formar parte de nuestra comunidad en Facebook, Noticiero Cristiano. Allí durante la semana posteamos informaciones, actividades y cosas que puedan interesarte, que puedan ser de gran bendición para tu vida, para tu iglesia y para tu ministerio. Así que solamente tenés que buscarnos, Noticiero Cristiano está en Facebook. Ahí también podés revivir todo lo que tiene que ver con el Noticiero Cristiano, porque levantamos también en los programas y revivimos todo eso. Así que Noticiero Cristiano en Facebook. A continuación queremos hablar acerca del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Raíces, porque ellos vienen realizando diversas actividades para alcanzar a otros para Cristo. A continuación, los detalles. Reinhard González es el pastor de jóvenes de la Iglesia Raíces y viene realizando esta tarea desde hace 2 años, quien considera que este ministerio no sería factible sin el apoyo de la Iglesia y los padres de los jóvenes. Y estamos trabajando con los jóvenes y tenemos un lema entre los jóvenes, que es el mismo lema de la Iglesia Raíces, es de ser y hacer discípulos, y en el caso de los jóvenes es ser y hacer discípulos jóvenes para Cristo. El Ministerio Juvenil de la Iglesia Raíces lleva a cabo diversas actividades para jóvenes de la congregación y del barrio de influencia. Las reuniones de los cultos se realizan los días sábados y se complementa con campamentos y retiros. Y acá en los sábados hablamos más de temas bíblicos, tratamos de profundizar más y sobre todo tratar de que los jóvenes que congregan aquí busquen una dependencia de Dios, o sea, que dependan de Dios y no del líder, no del pastor, o sea, si bien también es importante, pero queremos que los jóvenes dependan de Dios. Creemos que la madurez espiritual trata de eso, de depender de Dios. Otra de las actividades que viene realizando el Ministerio Juvenil para la comunidad es la evangelización a través de obras de teatro y charlas sobre adicciones, tendencia, violencia y la palabra de Dios. Y yo les animo a todos los jóvenes a que le busquen a Dios, porque si buscamos a Dios, sí o sí Él nos da gozo, nos da alegría. Dios suple todas nuestras necesidades, incluyendo las necesidades emocionales, no solamente necesidades físicas o económicas. Que busquemos verdaderamente a Dios y Él se va a dejar encontrar por nosotros. Y el doctor Frank González, vicepresidente para Latinoamérica de Consejos Financieros Crown, estuvo por nuestro país, invitado por la Fundación Principios de Vida, para brindar una serie de talleres y conferencias denominada Dios Provee. Frank González es licenciado en Administración, tiene un magíster en Gerencia de Finanzas y de Negocios y un doctorado en Gerencia Avanzada. Durante 18 años fue ejecutivo de la banca privada venezolana. Se ha desempeñado como profesor en varias universidades privadas y públicas en su país en cátedras sobre gerencia y administración. Actualmente se desempeña como ejecutivo de extensión ministerial de Conceptos Financieros Crown y como vicepresidente para América Latina. El doctor González estuvo por Paraguay, invitado por la Fundación Principios de Vida, brindando la conferencia denominada Dios Provee. Estamos aquí en Paraguay porque estamos estrechando nuestras relaciones con nuestra organización asociada aquí, que es Fundación Principios de Vida. Estamos lanzando un nuevo programa educativo que se llama Dios Provee. Es una serie de cortometrajes fílmicos que promueven una experiencia a la gente para aprender principios de manejo del dinero. También estamos lanzando aquí el programa Los Negocios a la Luz de la Biblia, que es un plan de transformación para el empresario de 10 semanas. Fundación Principios de Vida aquí en el Paraguay, a través de sus entrenadores y líderes, va a estar desarrollando estos programas, van a estar abiertos al público en general, van a estar haciendo invitaciones a las iglesias, a otros ministerios y organizaciones a participar. El sistema social en el que vivimos impulsa gastos innecesarios, no incentiva el ahorro ni la utilización correcta de las tarjetas de créditos. Esta situación ha desembocado en crisis personales hasta familiares a las personas que han caído en la mala administración del dinero. Aunque estamos inmersos entre una cultura, entre una situación nacional particular en nuestros países, que a veces nos impulsan a tener hábitos de gasto del dinero,
tenemos que colocar los principios primero que esas costumbres. Los principios nos van a llevar a un destino seguro. Los impulsos que nuestra sociedad nos empuja nos llevan a una inestabilidad. Entonces yo quiero invitar a la gente a que conozca de los principios que Dios habla en su palabra, los practique, los viva y vea buenos resultados. Y al volver de la pausa estaremos hablando del testimonio de una mujer que encontró fuerza y sacó fuerza en medio del dolor y gracias a la ayuda de Dios. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y situaciones adversas inundaron la vida de Lourdes Coronel. En el siguiente material nos relata su testimonio y la manera que Dios obró en su vida. El testimonio de Lourdes Coronel durante su niñez, adolescencia y juventud se remonta a ambientes y situaciones muy hostiles y violentas en todos los ámbitos de su vida. A los 12 años me enteré de que el papá que yo creí que era mi padre no era. A los 14 me enteré de que soy producto de una violación, fruto de una violación. Después me casé a los 17 años, me divorcié. O sea, mi vida fue realmente... Satanás destrozó mi juventud, mi adolescencia, mi niñez. Estaba realmente con una autoestima muy baja. Siempre me creí de que nunca iba a poder llegar a lograr nada. Pero una vez que le conocí a Cristo, que Cristo llegó a mi vida, todo cambió. Hoy Dios la llamó al ministerio de la consejería y Él usa su vida y testimonio para llegar con el mensaje de Jesús a otras mujeres, transmitiéndoles seguridad divina y esperanza de restauración. Empecé a tener una necesidad tan grande de llegar a las mujeres, de poder decirle, impartirles a ellas ese amor tan grande que Dios me dio a mí. Porque Dios llenó realmente todo mi ser de su amor. Yo eso hoy puedo testificar. Y ese amor yo quería transmitirle a las mujeres, que no se desesperen, que por más de que todo parezca que está nublado, siempre sale el sol. Y con Cristo sale diferente el sol, porque puedes ver arcoíris, puedes ver todo con Él, porque Él es un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios que está ahí contigo, que nos ve perfectas realmente, que nos ve sin mancha. Y yo creo, estoy segurísima que el Señor permitió todo lo que yo viví para yo poder ayudar a otras mujeres. Lourdes asegura que hoy en día las mujeres se encuentran muy apegadas al consumismo y a lo que el sistema ofrece y tienden a olvidarse de las cosas verdaderamente importantes. Se desesperan por tener cosas, por vestirse bien, que no está mal, o hacerse cirugías de aquí a allá, o estar todo el tiempo en las peluquerías y se olvidan de realmente tratar su interior. Yo siempre le digo a las mujeres que ellas tienen que amarse a sí mismas, no solamente en su exterior, sino en su interior, para que la belleza interior se refleje en la exterior. Que las mujeres somos realmente algo muy importante en las familias. Nosotros somos el eje que da amor en nuestras casas, que le levanta al marido, a los hijos. Entonces ellas tienen que interesarse en cambiar por dentro. Lourdes Coronel asegura que todas las situaciones malas que pasó en su vida, Dios las transformó en bendiciones y hoy se encuentra llena del amor de Jesús y de la llenura del Espíritu Santo. Y queremos dar la bienvenida a nuestro compañero de tareas, Víctor Núñez, quien ya está aquí para brindarnos los detalles y las informaciones en el ámbito deportivo. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Belén, feliz domingo para todos. Y hoy conoceremos la historia de Luis Fernando Doce. Él tuvo una larga trayectoria en el básquetbol masculino de Paraguay. Tuvo varios campeonatos con varios equipos y también fue un histórico de la selección nacional. Vamos a escuchar acerca de su conversión. Luis Fernando Doce nació en Pedro Juan Caballero, es profesor de educación física, entrenador de básquetbol y director técnico. Mucho tiempo vivió en Brasil, donde jugó profesionalmente y estudió licenciatura en educación física. Realmente me inicié muy tarde al básquetbol, ya con 16 años, en mi ciudad natal, Pedro Juan Caballero. Mis dos hermanos practicaban al básquetbol y me llevaron a practicarlo también. Y empecé, a los 16 años con la selección de Amambay de básquetbol. Estuve ahí un año y medio, 2 años creo que estuve ahí.
no me lo recuerdo muy bien, cuando terminé la secundaria y tuve una propuesta para ir a estudiar educación física y para jugar en San Paulo profesionalmente. Bueno, un amigo me invitó y bueno, me fui a jugar al básquetbol en San Paulo, hice la Facultad de Educación Física en la ciudad de Marilia, estuve 2 años en Marilia. Después tuve un traslado a otro club en Araçatuba, también del estado de San Paulo, 2 años más. Y bueno, en esa ciudad de Araçatuba terminé mi licenciatura en Educación Física. Luis Fernando Doce recuerda que ya en esa época un amigo basquetbolista le habló de Cristo, pero fue un tiempo después que lo aceptó como su Señor y Salvador, y desde allí pudo experimentar un gran cambio en su vida. Y a partir de ahí, mi vida ha cambiado muchísimo, he encontrado la paz verdadera, ¿verdad? Como dice la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz vino en mí desde esa vez que tomé esa decisión. Y bueno, esa conversión fue de a poquito cambiando muchas áreas de mi vida. Y hoy tengo una vida realmente con propósito, una vida plena, una vida con Dios. Somos humanos, somos cristianos, tenemos también nuestros obstáculos, tenemos problemas, pero sí la carga es mucho más fácil con Cristo en tu corazón. Fernando Doce formó junto al Ministerio Deportivo Paraguay y otros deportistas cristianos lo que se conoce como atletas cristianos. Mencionó la importancia de los valores en todo deportista y el gran sacrificio que implica. Todo se consigue con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia, que nadie te regala nada te regala absolutamente nada, que todo se consigue con mucho esfuerzo, que hay que entrenar duro, hay que entrenar 100%, hay que estar siempre en las prácticas, ser constante, y la constancia en el deporte es lo que realmente te lleva al éxito. Y bueno, y acompañado lógicamente de Dios vivo, de un Cristo que si vos lo tenés en tu corazón y haces todo lo que realmente Él tiene para vos, las cosas es mucho más fácil. Las derrotas hay, perdemos partidos, pero sí ganamos mucho, porque ganamos realmente el partido de la vida, que es aceptarle a Jesucristo en tu vida y en tu corazón, y te aseguro que tu vida será mucho más fácil. Si bien el béisbol no es muy popular acá en nuestro país, queremos conocer el testimonio de Carlos Baerga, un puertorriqueño que es un triunfador y nos deja su testimonio. En 1985, con tan solo 16 años, Carlos Baerga fue contratado por el equipo de béisbol Indios de Cleveland. En 1990 fue jugador de las Grandes Ligas. Batió los récords de hits y home run. Ha sido por 3 veces consecutivas jugador All-Star. Ahora es comentarista y analista de béisbol en la cadena internacional ESPN. Fue el único pelotero que en una misma entrada batió hits en ambos lados del plato. Abril 8 del 1993, como olvidarme de eso, de verdad que fue un día especial. Y el otro récord que tengo, soy el único pelotero en 2 años consecutivos en conectar 200 hits, batear 300, empujar 100 carreras, anotar 100 carreras. Todo eso en una misma temporada, no fue fácil. Además de ser el único jugador de la Liga Americana en toda la historia que bateó para 300 de promedio, 20 home runs, 200 hits, 100 carreras anotadas y 100 carreras impulsadas por 2 años consecutivos. Jugó una serie mundial. ¿Pero eso le dio felicidad? Mira, en el momento sí, y en los años que lo hice, de verdad que sí, pero después que llegaba a casa, porque fue que eso cambió mi vida drásticamente. La fama, el dinero, que la gente en todos lados te reconocieran, todas esas cosas cuando llega uno joven, porque solamente todo esto yo firmé a los 20 años, y a los 22 ya estaba ocurriendo todo esto en mi vida. Y ahí empecé yo a probar muchas cosas que nunca en mi vida había probado, porque nací en los caminos del Señor. En un momento dado casi perdí a mi familia, me acuerdo como ahora en el 96, que todo me salía bien, desde el 90 que llegué hasta el 96, todo
todo me salía bien, serie mundial y todo, pero un momento dado, cuando me cambian al equipo de los Mets de Nueva York, ahí fue que todo salió a la luz, la vida de Carlos Baerga. Mira, lo único que me pude agarrar fue de papá Dios, porque estaba viviendo una doble vida, no dejaba de ir a la iglesia, pero gracias a mi esposa, que fue la que me ayudó a poder salir de todo esto, no corrió como porque ella lo podía hacer, porque yo era el que estaba fallando, ¿entiendes? Cuando esto sale a la luz, la vida que yo llevaba nocturna, todas esas cosas llegaron, yo tuve que agarrarme del Señor, porque, ¿sabes qué? Ahí yo pude entender que las amistades que me hicieron llegar a este camino, no quisieron dar la cara por mí, no quisieron hablar por mí, y todo eso me fue. Ahora sirve al Señor, ayudando a matrimonios, devolviendo como en su época de beisbolista, con su bate, toda la gracia que recibió. Estoy también haciendo eventos cristianos, estoy haciendo conferencias para matrimonios, para jóvenes, para mujeres, para hombres. Dios me ha puesto en mi corazón, yo estuve a punto de perder mi familia y he visto que el acta de divorcio, los jóvenes se están perdiendo las drogas, el alcohol. Yo quisiera ser parte de esta persona que lleva a decirle a ellos, sabes que tú puedes ser diferente, tú puedes lograr tus sueños, ponlos todo en las manos del Señor, y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Sí, estoy haciendo conciertos, tuve Israel Newton, Alex Campo, a Daniel Calvetti, he hecho unos cuantos conciertos en Puerto Rico. En semanas atrás tuvimos 1.800 presos en la iglesia llevándole la palabra, y Dios nos ha dado la oportunidad de nosotros hacer un trabajo, porque este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de nosotros llevar la palabra y decirle a la gente que está mirando en el día de hoy, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es la respuesta. Sabes que las cosas dicen que están malas, sabes que ponlos en las manos del Señor. Y así conocimos a dos atletas cristianos que luego de ser triunfadores, conociéndole a Cristo, fue mucho más fácil su carrera y también sus logros que pudieron cosechar luego. Y sin duda el impacto que esto genera, Víctor, a la gente, conocer estas historias, y nos anima y nos motiva, y honestamente yo no conocía a ninguno de estos dos atletas, así que es interesante poder conocer, poder presentar a gente nueva y saber que hay gente haciendo lo suyo, llevando el Evangelio, la palabra de Dios a los lugares y en el lugar donde ellos tienen que estar, en el trabajo, en el ámbito que tienen que trabajar. Claro, la idea es demostrar estos deportistas de élite, exitosos, para que los deportistas jóvenes que están empezando sepan que es lindo, obviamente, tener triunfos, ser reconocidos, ser famosos, pero también hay que tener la base de Cristo en todo lo que hacen. Así mismo, excelente. Muchísimas gracias, Víctor. Vamos a hacer una pausa entonces y seguimos con más Noticiero Cristiano. Y en el siguiente material queremos conocer acerca de la obra misionera que lleva adelante hace 50 años la colonia Volendam en el departamento de San Pedro. La colonia Volendam del departamento de San Pedro celebró su cincuentenario de la obra misionera de los menonitas y hermanos menonitas, con 2 cultos en el idioma español y alemán. Como lema durante estos años de misiones tuvieron el versículo «Id por todo el mundo y predicad». En la oportunidad se reconocieron a los pioneros de transmitir las buenas noticias de Jesús, quienes fueron los pastores Gerhard Sawatzki y el pastor Hermann Picot. Hablando de pioneros, personas que han luchado, que han caminado, caminando, que han ido con caballo para predicar el Evangelio, que después recibieron una bicicleta, más adelante una motocicleta, y después de 50 años hasta hoy día lo están haciendo, aunque ya con una camioneta. Queremos entregar la mención de honor para los, en mi criterio personal, y creo que todos compartimos, los grandes pioneros que tenemos de la obra misionera en este cincuentenario que estamos festejando. Y pido la presencia del pastor Gerardo Sawatzki y distinguida esposa, y al pastor Germán Petco con su distinguida esposa. El pastor Gerhard Sawatzki reconoce la fidelidad de Dios en todos estos años y agradece que lo haya sostenido en los tiempos difíciles, y asegura que gracias al amor que Jesús le brindó pudo ir adelante con la misión que él mismo le había encomendado. Y por amor al Señor y por amor al paraguayo, mejor dicho, no me desanimé, seguía, y ahora yo veo todo diferente. La gente nos recibe,
permite entrar en cualquier pueblo, podemos predicar públicamente, hasta en las escuelas podemos entrar, ahora muy diferente que antes. El pastor Germán Pitko, también pionero y apasionado por llegar a las almas perdidas, asegura que durante estos 50 años fue Dios mismo que se encargó de tocar a los corazones y proveer todo lo que fue necesario. La gente me traía las cosas para apoyar, porque ahora ellos querían apoyar la obra misionera. En el culto de aniversario condecoraron y reconocieron además a todos los otros precursores de las diversas obras de la colonia Volendam por su entrega y labor a Jesús. Como obra misionera aseguran estar muy bendecidos y agradecidos a Dios por tanto amor y bondad a lo largo de este medio siglo. Es la bendición de Dios si uno puede tener hombres valientes, observándolos como ejemplo y siguiéndolos. Es una bendición del Señor. Y estoy muy agradecido a Dios que tan bien trabajamos juntos con ellos, con las organizaciones. Es lindo. Luego de las celebraciones a Dios en el templo, todas las obras e iglesias de la colonia compartieron y disfrutaron de un tiempo de sana compañía en un almuerzo en conjunto. ¿Y querés comunicarte con nuestra producción? Podés hacerlo a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Y de esta manera también quiero extender mi agradecimiento a todas las personas que semana tras semana se comunican con nosotros, nos cuentan acerca de las actividades que realizan con su iglesia o su ministerio y nos cuentan acerca de las cosas que hacen y de qué manera el Noticiero Cristiano representa una bendición para su vida. Quiero animarte a que lo puedas hacer a nuestro correo, repito nuevamente, noticierocristiano@redguaraní.com.py. Esperamos tu comunicación. A continuación hablaremos de esta propuesta teatral que nos trae la Iglesia Raíces. Se trata de la obra denominada La mejor historia jamás contada. A continuación los detalles. Esta iniciativa lleva mucho tiempo de preparación, sobre todo en el equipo de intercesión, que desde hace meses vienen orando por las diferentes necesidades para que el objetivo de este teatro sea posible. Charlamos con el director artístico de la obra, el joven Aníbal Ortiz. Dios tocó mi corazón, puso en mi corazón hacer una obra teatral. ¿Por qué una obra teatral? Porque era la mejor opción que teníamos dentro de la iglesia como para desarrollar los talentos que Dios nos había dado. Llevar el mensaje al barrio y a cualquier amigo, persona que no conoce a Cristo. No es buscar gente otra vez cristiana que llene las sillas, porque esa no es el objetivo. Cabe destacar la organización de este grupo de más de 90 personas que trabajan para la realización de la obra teatral. Dentro de este equipo se encuentran los diferentes ministerios como será intercesión, producción, actores, administración, publicidad. Las campañas publicitarias se realizan por medio de las diferentes radios comunitarias, carritos parlantes y por último entregando invitaciones por la zona del barrio Hipódromo. No es la primera vez que la Iglesia Raíces presenta una puesta en escena. En años anteriores pudimos disfrutar de la obra teatral denominada El Robo. Ya en el 2009 habíamos hecho una obra muy grande que se llamaba El Robo. Tuvimos 600 personas aproximadamente por show. Con 2 únicas funciones en este mes de septiembre, el sábado 22 a las 19:30 horas y el domingo 23 a las 10 horas en la Iglesia Raíces. Paso de Patria 3162 Iguarayos. Invitamos a la mejor historia jamás contada. A cada uno de nosotros nos ha pasado esa historia porque es así. Entonces cualquiera que viene se va a sentir identificado de alguna u otra manera con esa historia. Al-Falid es un ministerio que está presente en todos los países de Latinoamérica y también en Paraguay. Este ministerio lleva adelante trabajo en materia de alfabetización. Veamos de qué se trata a continuación. Nunca es tarde para aprender es el lema que Al-Falid Paraguay, una ONG enfocada a realizar proyectos que sean de utilidad para la Iglesia de Cristo, capacitando alfabetizadores y proveyendo materiales para la educación de niños, jóvenes y adultos. Al-Falid es una organización sin fines de lucro que se dedica en toda Latinoamérica, pero también en Paraguay, somos la representación en Paraguay de alfabetización y literatura.
Y bueno, por un lado tenemos los proyectos de alfabetización. La Fuente es uno de los materiales de Alfalit Paraguay. Esta revista inició con ejemplares en blanco y negro, siendo de distribución gratuita. Hoy en día es de publicación mensual y busca inspirar, equipar y fortalecer al liderazgo cristiano para ser agentes de transformación en su comunidad local y global. Inició más o menos hace 8 años, estamos en el 8º año. Y empezó como una publicación más bien específica para pastores y obreros de las iglesias evangélicas. Empezamos a direccionar la revista no solamente hacia el liderazgo de la iglesia, sino también más bien hacia los obreros. Empezamos con nuevas secciones, por ejemplo, escuela dominical. Empezamos con una sección directamente familia y educación familiar para padres. Y algunas secciones más como creatividad, que es algo tan necesario dentro de la iglesia. Uno de los frutos de este arduo trabajo son los testimonios de aquellas personas que tienen un encuentro con nuestro Creador, las cuales se plasman en la página web liderazgopastoral.com. Había un pastor que nos decía: yo utilizo estos materiales para fortalecer, para predicar, por ejemplo, los domingos, o simplemente para capacitar a los obreros de las iglesias. Y eso es lo que nos anima ya desde hace más de 7 años a continuar con este trabajo. La Fuente, revista cristiana dirigida por Alfalit Paraguay, la pueden obtener en las diferentes librerías cristianas o suscribirse a la página web www.revistalafuente.com. Y a la vuelta de la pausa estaremos presentando más informaciones, así que no se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y a continuación queremos extender un contacto con nuestros compañeros Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero, quienes ya nos traen una nueva historia de emprendimiento y fe. Buenos días, Belén. Estamos aquí con Guillermo sobre la avenida Defensores del Chaco, listos para conocer a un emprendedor. Y estamos ansiosos por conocer su historia de fe. ¡Vamos! Orlando Vargas es un hombre de fe que ha puesto en práctica su talento musical y empresarial mediante la creación del Conservatorio de Música Acústica. Él y sus amigos fundadores se inspiraron en el llamado de Dios de servir a las personas, ayudándolas a relucir todo su potencial. Bueno, para empezar, siempre estuvo rondando el tabú, vamos a decir, que de la música no se puede vivir, ¿verdad? Y eso yo lo tengo comprobado desde mi casa ya, porque mi papá siempre nos mantuvo a través de la música. Y estando enseñando, vi que Dios había depositado en mí la capacidad de poder montar algo propio. Le comenté la idea de establecer un lugar en el cual pudiéramos servir al alumnado. ¿Y servir en qué sentido? En que, bueno, enseñarle música, expresarles el deseo de Dios de que cada persona llegue a su máximo potencial profesional también. E influenciar, por ende, su vida personal. Llevarlo al conocimiento pleno de Jesucristo, ¿verdad? A cada momento busco lo que quiero. Una de las principales características de un emprendedor es su disposición para asumir riesgos, y esto debe estar acompañado de una alta dosis de fe. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Realmente fue un milagro, fue un lanzarse al vacío, porque yo en ese momento renuncié a un trabajo que era mi sueldo seguro, y él también por su parte, ¿verdad? Y nos lanzamos, invertimos nuestros ahorros, hicimos todo eso, nos pusimos en las manos de Dios y muy pronto vimos su mover en todo esto que estamos haciendo. Nos comenta cómo enfoca su labor de enseñanza a las cosas de Dios y la satisfacción que tiene al cumplir la gran comisión. Y así vamos hablando, nos adentramos un poquito en su vida, les aconsejamos musicalmente y le aconsejamos también espiritualmente, ¿verdad? Y de esa manera ellos van conociendo lo que es el amor de Dios, el plan de Dios para cada persona. Y bueno, y ven en nosotros realmente lo que nosotros esperamos, al menos el carácter de Cristo, ¿verdad? De siempre estar dispuesto a dar y ser una fuente
de parte de Dios. Bueno, mi meta es afectar a la mayor cantidad de personas posibles a través de este medio. Que si un alumno entra por esta puerta es porque es un plan de Dios. Yo creo que Dios tiene un plan con esa persona y mi desafío espiritual como persona es estar alineado de tal manera al corazón de Dios que yo pueda llegar a esa persona, que yo pueda hacer mi parte en ese punto y esa persona pueda llegar al conocimiento de Jesús. Más allá de las emociones o del gusto de un profesor de ver a un alumno progresar como músico, está el ver que hay un alma que se ha salvado y que va a llegar al reino de los cielos y que yo fui parte de eso, ¿verdad? Jesús nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Orlando nos deja un mensaje al respecto. La Biblia habla de las añadiduras. Yo soy testigo y doy testimonio de que realmente cuando uno busca las cosas de Dios, por más que eso sea profesional y lo busca en eso, si eso profesional está metido dentro de una visión, de un plan de vida que Dios diseñó para uno, entonces las añadiduras vienen. Eso es seguro, es categórico. Así que el punto está en animarse, decidirse a hacer las cosas para Dios, aunque parezca que sea solo profesional, no, agarrar eso, meterlo dentro del plan de Dios y así avanzamos tranquilos y seguros porque Dios nos sostiene. Orlando Vargas es un emprendedor que con ahínco pone en práctica el talento que Dios les dio. Todos tenemos un talento. ¿Cuál es el tuyo? Es tiempo que lo pongas en práctica. Muchas bendiciones y sigue disfrutando de la noticia viva. Y con esta desafiante información, historia, sin duda, queremos poner punto final a nuestra tarea informativa de la fecha. Agradecerte por estar ahí domingo tras domingo, acompañándonos como siempre. Nosotros muy contentos de poder estar contigo y presentarte las informaciones que hacen al ámbito de las iglesias y los ministerios. Pero no quiero despedirme sin antes animarte a que con toda tu familia puedan ir a una iglesia. Seguro hay una cerca de tu casa donde te esperan con los brazos abiertos. De mi parte es todo y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en una nueva edición del Noticiero Cristiano con la Noticia Viva. Hasta entonces. Al estar en la soledad, donde todo parece mal, me enseñas que debo seguir hasta llegar junto a ti. Contigo todo va muy bien, contigo solo no estaré. Voy, pero voy, no te dejaré, nunca me alejaré. Voy, pero voy, caminando hacia ti, no me detendré, amor. Seguiré tus pasos hasta llegar. Hablaré de ti y de nada más. En el abismo ya no estaré, porque siempre en ti yo confiaré.